Atención Ecuador, José Serrano criticó duramente la inscripción de la candidatura de Daniel Noboa, señalando que Diana Atamaín y sus subordinados han mostrado un servilismo alarmante hacia el poder, llegando al punto de trasladar sus operaciones a un hotel para aceptar la candidatura de Noboa. Según Serrano, esta acción evidencia cómo el machismo puede ser ejercido también por mujeres, en este caso siendo serviles a las órdenes de quienes ostentan el poder. Serrano recordó que Atamaín justificó su negativa a una petición anterior bajo el argumento de que el reglamento exigía una presentación personal en las instalaciones del CNE. Pero ahora, en una situación que favorece a Noboa, las reglas parecen haber sido flexibles. Vamos al siguiente reporte que tenemos preparado para ustedes. José Serrano criticó duramente la inscripción de la candidatura de Daniel Noboa, señalando que Diana Atamaín y sus subordinados han mostrado un servilismo alarmante hacia el poder, llegando al punto de trasladar sus operaciones a un hotel para aceptar la candidatura de Noboa. Según Serrano, esta acción evidencia cómo el machismo puede ser ejercido también por mujeres, en este caso, siendo serviles a las órdenes de quienes ostentan el poder. Serrano recordó que Atamaín justificó su negativa a una petición anterior bajo el argumento de que el reglamento exigía una presentación personal en las instalaciones del CNE, pero ahora, en una situación que favorece a Noboa, las reglas parecen haber sido flexibles. En su crítica, Serrano resalta la falta de coherencia y ética en el proceder de Atamaín, sugiriendo que mientras Noboa tenía derecho a proteger su vida con facilidades otorgadas por el CNE, otros candidatos no gozaron del mismo trato. Serrano denuncia que este tipo de favoritismo y manipulación de las normas ensucia aún más la política ecuatoriana, dando un aplauso sarcástico al servilismo mostrado por las autoridades electorales. Para Serrano, estas acciones son un claro ejemplo de cómo la política en el país se ha vuelto más opaca y corrupta, dejando en evidencia la falta de independencia y transparencia en el proceso electoral. Señora Diana Atamaín, en el Consejo Nacional Electoral, que hacen y deshacen con el derecho electoral y con los derechos constitucionales que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, simplemente para que el Ecuador en realidad esté convertido el día de hoy en una verdadera república bananera, en una hacienda bananera. Le digo sinceramente, Omar, no estoy exagerando en lo absoluto lo que está sucediendo en el Ecuador. Atamaín tuvo que recibir una orden de Noboa para efectivamente echar abajo nuestra candidatura por los propios intereses personalísimos de Noboa que tenían sobre una perspectiva bien importante, bien interesante que teníamos ya al inicio de esta campaña con un porcentaje de intención de voto, por lo menos en las fotos iniciales, que nos daban aproximadamente el 3% de intención de voto. Entonces, esto frente a la necesidad propia que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas de tener un presidente de la República que no esté protegiendo al narcotráfico, sino un candidato a la presidencia de la República que les ofrezca la posibilidad de, como lo habíamos venido señalando, de eliminar, porque este es el tema fundamental, Omar. Si usted le escucha a un candidato, a una candidata presidencial decir, vamos a luchar, no. El tema es eliminar, erradicar el narcotráfico de la institucionalidad del país, ¿no es cierto? Ese es el tema de fondo. Y eso no le interesa a Noboa, eso no le interesa a Atamaín, eso no le interesa a varios miembros de la justicia ecuatoriana, y eso le voy a explicar un poco más adelante. Pero pasando por el tema electoral nuevamente. Mire, la gran argumentación fue un famoso reglamento para aceptación de candidaturas. Exacto. De candidaturas a la presidencia, bueno, a todos los candidatos en realidad, un famoso reglamento que existe ahí, y el famoso artículo 9 y una transitoria número 2. Pero si yo le digo esto es totalmente ambiguo, totalmente difícil de entender, ¿no es cierto? Porque ni siquiera yo lo entendía. Si usted me permite, este famoso artículo 9 dice que efectivamente señala que
aceptación. A diferencia, hay dos momentos para los candidatos a la presidencia de la República. Aceptar la candidatura y luego inscribir la candidatura. Claro. Entonces, en las primarias, usted acepta la candidatura, pero esa aceptación, dice este reglamento, que esa aceptación tiene que ser personalísima e indelegable. Pero hay, en la transitoria número 2 de ese reglamento, hay una trampa realmente absurda y que viola cualquier tipo de derechos, que dice que esa aceptación solo se podrá realizar en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, tratándose de las dignidades nacionales. No, Okay. Eso dice aquí. Ok. Sí, Yeah. Eso dice. Que, o sea, un candidato a la presidencia de la República solo puede inscribirse en las oficinas de la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, en Quito, en la sede del Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, en la calle, es decir, en la calle Amazonas y Voz Mediano. Solo ahí, no hay otro lugar. Bueno, digamos que efectivamente ellos aplicaron la ley y dijeron, no hay otro lugar. Pero sin embargo, justamente al presidente Cartón, a él sí le permitieron llevar absolutamente todas sus huestes y llevar, obviamente, dentro de sus huestes el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y la señora Tamain sí le permitieron llevar todas sus huestes para... ¿Por qué fue al Hotel Marriott en Quito? ¿Por qué fue Noboa al Hotel Marriott? Por los mismos temas de seguridad que yo había planteado. Porque habían amenazas y alertas de que iban a poner bombas, de que habían llevado armas largas para disparar a los candidatos. No solo iba a estar yo, iba a estar la candidata vicepresidenta de la República, iban a estar todos los candidatos asambleístas, iba a estar Jimmy Jairala, candidato ¿Desde cuándo, asambleísta nacional. doctor? ¿Desde cuándo usted tenía información de ese atentado que iba a realizarse si usted llegaba a acudir a la matriz del CNE? Específicamente esto desde el día sábado. Ya habían algunas otras alertas, ¿no es cierto? Más que alertas, amenazas y una serie de cosas que si bien había que procesarlas, pero no eran de la gravedad como las alertas que tuvimos del día sábado y el día domingo. Esas alertas ya fueron específicas, porque fueron alertas dadas por los propios miembros de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, cuyos nombres obviamente me reservo para la demanda que voy a plantear en contra del Estado ecuatoriano, ¿no? Y obviamente contra Atamain. Atamain se ha vuelto en realidad la cabecilla de una estructura, ¿no?, que juega con los derechos políticos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es decir, ahí tenemos un monarca que está en Carondelet, que dirige el narcotráfico a sus anchas, que no se preocupa de lo que pasa en el narcotráfico del Ecuador, y obviamente tenemos a Tamain, ¿no es cierto?, que es, en cambio, la princesa de ese rey, ¿no es cierto?, que hace, ¿no es cierto?, y deshace con el sistema electoral ecuatoriano. Eso es inadmisible. Y yo no lo estoy diciendo, Omar, lo están diciendo las pruebas. ¿Cómo puede ser posible que Noboa sí pueda llevarse al Consejo Nacional Electoral a calificar su candidatura donde él quiera? Porque es presidente de la República, ciudadano de primera categoría. ¿Y cómo puede ser posible que nos digan a nosotros, no, a vos que te maten nomás, pues anda nomás al Consejo Nacional Electoral? En su crítica, Serrano resalta la falta de coherencia y ética en el proceder de Atamain, sugiriendo que mientras Noboa tenía derecho a proteger su vida con facilidades otorgadas por el CNE, otros candidatos no gozaron del mismo trato. Serrano denuncia que este tipo de favoritismo y manipulación de las normas ensucia aún más la política ecuatoriana, dando un aplauso sarcástico al servilismo mostrado por las autoridades electorales. Para Serrano, estas acciones son un claro ejemplo de cómo la política en el país se ha vuelto más opaca y corrupta, dejando en evidencia la falta de independencia y transparencia en el proceso electoral. Y da pena por el Ecuador, da pena sencillamente porque estamos rodeados de una manipulación de poder que nos está haciendo daño a todos. La democracia no existe. La democracia la terminó Lenín Moreno, Guillermo Lasso y este muchacho de cartón. Así de simple. Hay que ser realistas y de ser frontales en lo que decimos. No se olvide, suscríbase ahora.
Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.